¿Qué tal, mis hermanos de Hagamos la Palabra de Dios? Les saluda Marco Seida por medio de YouTube, mis hermanos, y hoy trayéndoles nuevamente pasajes de la Biblia. Y hoy vamos a leer el de Isaías 11, del 1 al 5. Y en este pasaje, mis hermanos, habla la palabra de Dios de Isaí, el padre de David, del rey David. Y dice, de ese tronco que es Isaí, sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. O sea, aquí lo que está diciendo la palabra es que de Isaí va a brotar un retoño. Pero de ese retoño va a brotar otro retoño que va a salir de las raíces de ese retoño. Y se refiere que habrá una descendencia del rey David. ¿Qué van a hacer? Y en el versículo 2 dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Mis hermanos, el Espíritu de Dios va a estar sobre ese retoño que va a nacer de las raíces del rey David. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que va a estar sobre él, que va a tener mucha sabiduría, va a ser un hombre sabio, un hombre muy inteligente, va a ser prudente, o sea, va a tener la capacidad de escuchar, de analizar y de actuar. Y dice también que tendrá fuerza, conocimiento de lo que es la vida, de lo que es el ser humano. Y dice que tendrá temor del Señor. Si vemos cuando dice temor, mis hermanos, no es miedo, es respeto, es honra, es reconocimiento de que Él es la máxima autoridad. Y por eso dice que tendrá temor del Señor. De ahí dice, Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Quiere decir de que Él no va a juzgar por nuestra apariencia, por nuestra forma de ser. A Él no le va a preocupar si somos humildes en nuestra forma de vestir, si no tenemos la capacidad de hablar bien. Él no se va a dirigir por eso. Ahora, dice que juzgará con justicia a los débiles y a los pobres. También dice que sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Mis hermanos, yo no sé cuántos han sido castigados con vara, pero yo fui castigado con vara cuando estaba en la escuela. Y miren, mis hermanos, uno le tiene respeto a la vara. Entonces uno tiene que tratar de cumplir lo que se le ha dicho para que no le sea aplicada la vara. Y yo, como les digo, yo lo experimenté, entonces yo reconozco lo que es la vara del Señor que se va a hacer aplicada al violento. Y de ahí dice que con el soplo de su boca hará morir al malvado. Y dice, siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Que va a haber un descendiente del rey David, el cual va a hacer lo que el Señor le mande por medio de su Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En Él está el poder, en Él está la acción. Entonces Él va a estar sobre este vástago. Ahora, ¿quién es este vástago del que les estoy compartiendo y del que comparte la palabra de Dios? Porque también miremos que este párrafo es como una profecía de lo que va a suceder. Y miren lo que dice en Apocalipsis 22:16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Entonces, mis hermanos, del vástago que estamos hablando es Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mis hermanos,
¿En quién está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en Jesús, nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestra confianza está puesta en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que fue enviado para dar testimonio. Y mis hermanos, ¿cuál es el testimonio más grande que dio Jesús? El entregar su vida por nosotros. Dice que el Padre no escatimó a su propio Hijo para que muriera por nosotros, para llevar nuestros pecados, para que fuéramos libres de toda atadura que nos pueda afectar estando en este mundo. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, mis hermanos, prácticamente nosotros fuimos libres de pecado. Nosotros fuimos salvos. Y como les compartía la vez pasada, ¿qué nos entregó Jesús en la cruz del Calvario? Ahora, al ir Cristo a la cruz del Calvario, mis hermanos, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Padre mío. Mis hermanos, entonces, nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que creerlo, mis hermanos. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios y por ser hijos somos hermanos de Jesús. Y dice, así pues, tú ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Porque tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos el privilegio de poder ir ante el Señor y pedirle perdón por cada ofensa, por cada pecado que cometamos en contra de algún hermano, en contra de algún familiar o en contra de Dios mismo. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Entonces dice aquí, ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Entonces esto es la parte importante, que nosotros somos hijos de Dios. Y dice, y por ser hijos suyos, por ser hijos de Dios, es voluntad de Dios que seáis también su heredero. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, vemos que nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto también somos herederos de todas sus promesas. Somos herederos de las sanidades, somos herederos de sus riquezas, somos herederos de la paz, somos herederos de tantas cosas, mis hermanos, que cuando nos vamos a la palabra de Dios y vemos las promesas que Él tiene para nosotros, mis hermanos, creo que uno debe de meditar por qué es que uno vive la situación que está viviendo, por qué, mis hermanos, no aprendemos a llevar nuestros problemas, por qué no aprendemos a asimilarlos si nosotros no estamos siendo llevados a la cruz del Calvario como fue Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que cualquier situación que estemos viviendo la llevemos a los pies del Señor, porque Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos va a dar las soluciones sobrenaturales que se viven cuando uno es cristiano. Entonces, mis hermanos, yo los exhorto a que meditemos la palabra de Dios, a que la escudriñemos, a que la meditemos. Y como siempre, que la hagamos, que la vivamos y que la enseñemos, mis hermanos. Porque así vamos a ser hijos de Dios prósperos, hijos de Dios que vamos a dar testimonio donde quiera que vayamos. Que se sienta la presencia de nosotros, pero la presencia de nosotros se va a sentir porque el Espíritu Santo, como dice aquí, el Espíritu del Hijo de Dios está en nosotros, por lo tanto vamos a marcar la diferencia al lugar donde nosotros vayamos. Pero mis hermanos, eso lo tenemos que creer, eso no solo lo podemos decir. Mis hermanos, nosotros no podemos andar predicando que somos cristianos. Nosotros con nuestro testimonio tienen que conocer las personas que hay algo especial en nosotros. Y es que somos hijos de Dios. Recordémonos que si nosotros damos malos testimonios, al que ponemos en mal es a Jesús. ¿Por qué tantas personas dicen, para ser cristianos como estos, prefiero seguir siendo como soy? Porque nosotros
no hemos tenido esa conciencia de que somos hijos de Dios y que somos sus representantes y que tenemos que representarlo con dignidad. Mis hermanos, yo los exhorto a que escudriñemos la palabra de Dios, a que meditemos y a que le pidamos la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo para que podamos tener ese conocimiento, que venga a nosotros esa sabiduría y poder compartirla. Mis hermanos, gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana, mis hermanos. No se les olvide dejar un like.